Hechos capítulo 4 versículo 29, dice la palabra del Señor: y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos, yo quiero hacer hincapié en esto, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Amén. Oramos al Señor. Como le vengo diciendo, la iglesia del Señor, amado hermano, la formó mi Señor Jesús, ¿cierto? Entonces habría que preguntarle a Cristo cómo se fundó una iglesia. Había que preguntarle al Señor Jesús, a Cristo, qué se necesita para ser parte de la iglesia. Amén. Y el fundador de la iglesia no es los apóstoles, iba a ser el nombre de un hermano que se menciona mucho, pero vamos a decir, no es Apolos, no es Cefas, no es Pablo, no es Pedro. El fundador de la iglesia es Cristo. Amén. Entonces había que fijarnos en Cristo. Y cuando yo empiezo a ver, para conocer a Cristo, para ver a Jesús, hermano, dice en Filipenses capítulo 2 que el Señor se despojó. Esto es bien, bien importante. El Señor se despojó de toda su gloria, siendo igual a Dios. No lo tomó como algo que aferrarse, sino que se despojó de toda su gloria, y tomando forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Entonces necesito que vea esta parte. Jesús, o el Cristo, el verbo, la palabra, logos, allá en el cielo es Dios. Pero cuando dice que se despojó, quiere decir que se quitó su divinidad. Se quitó su poder, se quitó su conocimiento, su sabiduría, todo lo que él tenía para tomar forma humana. ¿Me estoy explicando? Es decir, él no vino con poder, él vino como hombre. Por eso él dice: yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, pero como hombre. Porque ningún hombre en la tierra, hermano, ni en toda la historia, había cumplido la ley. Todos habían fallado, lo dice la Escritura. A la verdad, todos han fallado. No hay uno solo que haga lo bueno. Aún David, que era conforme al corazón del Señor, falló. Entonces el Señor tuvo que demostrarnos que como hombre se puede vencer. Porque si todos tronamos, perdón, la palabra tronar es del verbo tronar hecho. Si todos reprobamos, hermano, es decir que la prueba es muy alta, porque nos reprobó a todos. Pero el Señor no es injusto, y Él vino a demostrar que con un cuerpo humano, con una mente humana, nosotros podemos ser santos. Amén. Amén. Entonces el Señor se despojó de toda su gloria, de todo su poder, de todo su conocimiento, de toda su sabiduría. Vino con sabiduría humana. Me voy a explicar esa parte. Cuando veo ahí, hermano, cuando el Señor viene, dice en Lucas 1:35, y el poder del Altísimo, le dijo el ángel Gabriel a María, vendrá sobre de ti, y el Espíritu Santo se posará sobre de ti, y concebirás un niño, que ese niño será santo, llamado Hijo del Dios viviente. Amén. Pero en Mateo 1:20 le dice el ángel a José: no tengas miedo en recibir a María, porque el hijo que ella espera es engendrado. ¿Por qué? Es decir, Cristo en la iglesia tiene que ser engendrado ¿por quién? Entonces empezamos a ver que es necesario que el Espíritu Santo esté en la iglesia. Porque hay iglesias que no permiten el movimiento del Espíritu, hermano. Hay hijos de Dios que no tienen una relación con el Espíritu Santo. Amén. Están, por ejemplo, los testigos de Jehová que creen que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios.
Están los solo Jesús, que no quieren con el Padre ni con el Hijo, ni con el Padre ni con el Espíritu Santo, solo Jesús. Pero aún Jesús fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Amén. Cuando pasó el tiempo de la purificación después del nacimiento, lo circuncidaron a los 8 días como un judío, pero no lo llevaron al templo porque la ley había que cumplirse, y la ley dice que tenía que esperar 40 días la mujer para poderse presentar al templo. Si es niña salen más caras, hermano. Las mujeres siempre salen más caras. De verdad, y la Biblia dice son 80 días. Sale doble, hermano, hasta en eso. ¿Verdad? No, de verdad es sorprendente. ¿Por qué habría que pasar 80 días con una mujer? Pero así es la escritura. 40 los hombres somos más baratos, más rápidos, más eficientes. Pero déjeme regreso. Dice que había un hombre llamado Simeón, un hombre justo, y que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y esa parte a mí me impacta, por lo que significa que el Espíritu Santo está sobre. Y que el Espíritu Santo le había revelado que no vería muerte hasta que viera al Salvador. Y también dice que por el Espíritu Santo fue movido ese día a ir al templo. Entonces vemos 3 veces que menciona el Espíritu Santo ahí. Y hay una parte que no la menciona. Pero hermano, al templo llevaron a presentar a Jesús al templo de Jerusalén. Por primera vez mi Señor Jesús llega al templo de Jerusalén. Y ahí estaba este hermano llamado Simeón, un anciano. Amén. Con el Espíritu Santo sobre, movido por el Espíritu Santo y con revelación de parte del Espíritu Santo. Amén. Y cuando ve venir a María y a José, hermano, ¿quién le reveló que ese niño era Jesús? El Espíritu Santo. No lo dice ahí, pero es obvio. Yo supongo que no era el único niño que llegó a ser presentado. Pero cuando Simeón lo vio, este es. Amén. Y lo bendijo y dijo, gracias Señor, ahora ya puedo morir, porque mis ojos han visto tu salvación. Entonces seguimos viendo que ¿qué hay ahí? Intervención del Espíritu Santo. Amén. Más adelante, mi amado hermano, el Señor se presenta en el templo a los 12 años. Ahí no menciona nada del Espíritu Santo, pero sí se dice que se perdió, ¿verdad? Bueno, se les perdió a María y a José porque no estaba perdido, él estaba en la casa del Padre. Pero les estaba haciendo preguntas. Sí, él es la palabra, pero recuerden que había sido entregado todo su conocimiento. Llegando a la edad de adulto, porque el pueblo judío, los varones judíos, toman la adultez hasta los 30 años, con todas las facultades para ser sacerdotes. Mientras, no. Hubo tiempos que lo movieron a 20 años, pero no es a los 18, no es a los 20. El sacerdote levita es hasta los 30, pero él no era levita, sino de la tribu de Judá. Amén. Pero resulta, hermano, que él acude al Jordán, y cuando lo ve Juan el Bautista, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y usted sabe, no soy digno de bautizarte, deberías de bautizarme tú a mí. Yo no soy digno de saquiera, de saltar tus sandalias. Pero dice, conviene que sea hecho para que la escritura se cumpla. Pasó el Señor a las aguas bautismales. Amén. Amén. Se abrieron los cielos. Sí, amén. Y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien hallo complacencia. Y hermano, dice que descendió de los cielos abiertos el Espíritu Santo sobre él. Amén. Amén. En forma de una paloma, como de paloma, dice ahí. Entonces, ¿qué estuvo en el bautismo de Jesús? El Espíritu Santo. Pero también dice Mateo y Lucas, hermano, y Marcos, que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos ser engendrados también por el Espíritu Santo. Necesitamos ser bendecidos, hermano, por hombres llenos del Espíritu Santo. Necesitamos, hermano, la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo abra los cielos, hermano, y se pose sobre nosotros. Amén. Pero la parte que viene no le va a gustar, porque dice que después de que fue lleno, el Espíritu le impulsó
ir al desierto. Ahí dice como que lo convenció, ¿verdad? Entonces dije, bueno, para que me convence ir al desierto va a estar un poquito difícil. Porque por las buenas no, pero de que nos llevan, aunque usted no quiera. Pero en uno de los, yo no recuerdo si es Marcos o creo que es Lucas 4, el Espíritu Santo lo llevó. No dice que lo desapareció, sino dice que después, enseguida de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Es decir, que el Espíritu Santo te va a llevar donde no hay nada, hermano. Te va a llevar a momentos difíciles, donde no va a haber quien te ayude, porque ha llegado el momento de la prueba. Porque Dios te va a meter en una prueba, o te ha metido, porque estoy seguro que ya te pasaron por varias. Amén. Pero yo quisiera que dijera, y fue llevado por el Espíritu Santo para ser probado. Pero no fue así. Fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo, por Satanás. Y usted conoce las tentaciones. Pero ¿de cuáles tentaciones? Porque dice que fue probado por 40 días. ¿Probado? En todo. ¿Tentado? En todo. Si es en todo, es en todo. En el área sexual, en las áreas de las emociones, en los dolores, dice que fue probado en todo. Sufrimiento también lo dice Hebreos. Fue probado en todo, pero hallado sin pecado. Dice, fue probado en todo como nosotros, pero hallado sin pecado. Yo le he dicho una vez, a mí me gustaría cambiar el orden. Fue probado y hallado sin pecado como nosotros. Pero no dice así. ¿Verdad? ¿Cómo si cambia que el orden de los factores se altera el producto? Porque dice, fue probado en todo como nosotros, pero hallado sin pecado. ¿Cómo Jesús venció? Porque antes de ser tentado, fue lleno del Espíritu Santo. Si tú quieres vencer en la prueba, si tú quieres vencer en la tentación, ¿qué necesitamos? Si la iglesia en general, porque esta iglesia ha sido probada varias veces, hermano, y se siente. ¿Qué necesita la iglesia para resistir? Llena del Espíritu Santo. Vienen los ataques del diablo. ¿Y qué necesita la iglesia? Ser lleno del Espíritu Santo. Los de alabanza son atacados. ¿Qué necesitan los de alabanza? Ser llenos del Espíritu Santo. Los miembros de la iglesia son atacados. ¿Qué necesita la iglesia? Ser llenos del Espíritu Santo, hermano. A veces hay murmuraciones, a veces hay divisiones, a veces no se quieren unos a otros. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Pero Jesús venció en toda prueba y en toda tentación, hermano, porque fue lleno por el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien no está muy llenito, hay que orar por él, si usted está lleno. Porque luego dicen, hermano, es que él me agredió, hermano, usted viene, ¿y quién es usted? No, pues yo. Ya después le pedí perdón, después. ¿A quién le pidió el perdón? No, al hermano, no, que lo perdone Dios. No, yo le pedí perdón al Señor. No, ¿qué faltó? Llenura del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Señor regresó del desierto, hermano, lo vemos predicando el primer mensaje que está en Lucas 4, que predicó. Dice que le dieron un libro y él abrió en el libro de Isaías, más claridad, Isaías 61. Y lo que el Señor dice, el primer mensaje en una sinagoga, ya bautizado y habiendo sido probado, dice, el Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ha ungido. Amén. Entonces, ¿qué necesita usted como hijo de Dios? Ser ungido. ¿Qué necesita el pastor? Ser ungido. Porque, hermano, de acá se ve bien fácil, pero de allá arriba no es tan fácil a veces. Y es fácil tirarle piedras al de arriba, y el de arriba se tiene que quedar callado. Pero a veces dan ganas. Señora, tiene un pueblo nuevo, yo te los mando estos ahorita. Necesitamos ser llenos Amén. del Espíritu Santo, porque me ha ungido, dice, para dar libertad a los cautivos
Y ustedes saben lo que dice toda la palabra. Se lo digo pues para que no se quede con las ganas, porque Lucas 4, 17 y 18. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ha enviado para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cuando vemos que el Señor hacía milagros y prodigios, vemos que nos ha dado autoridad para también nosotros hacer sanidades, expulsar demonios, beber, lo que dice Marcos 16, 15 adelante. Amén. Estas señales seguirán a los que han creído en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos, expulsarán espíritus inmundos, aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Tomarán serpientes entre sus manos. Amén. Pero ¿en qué lo podemos hacer? No, en el nombre de Jesús. Pero le quiero recordar lo que dice Filipenses 2. Porque Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo lo celestial, todo lo terrenal y aún todo lo infernal doble sus rodillas delante de Él. Pero cuando se lo dio ese poder y autoridad, cuando el Señor le exaltó a lo sumo y ese nombre tuvo autoridad, cuando Él subió y venció, bien dicho, pero Él todavía ahí no vencía. Él no, si usted lee, nunca dice en el nombre de Jesús te vas. Eso lo decimos nosotros, lo dicen los apóstoles, pero Él nunca dijo en el nombre de Jesús, porque Él es Jesús, dice usted. Porque no, hermano, Él no los echaba en el poder de su nombre. Él no los echaba como el Hijo de Dios, ungido con poder de parte del Padre. ¿Por qué? Porque había sido ungido por el Espíritu Santo, mandado por el Padre. Los tres intervienen, ¿no? Solo estoy tratando de ver cómo funcionó el ministerio de mi Señor. Amén. Y dice la Escritura que Él echaba fuera demonios por el poder del Espíritu de Dios. No quiero que lo lea porque si no después me van a acusar en las redes, hermano. Ese hermano, mire. Mateo 12, 28. Pero si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Me estoy explicando? Nosotros ahora usamos el nombre de Jesús porque es el nombre que es dado a nosotros, que es el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Pero en ese tiempo Jesús todavía no vencía. ¿Me estoy explicando? Todavía no lo había exaltado el Señor a lo sumo. Él es Jesús venido a la tierra como hombre, pero ahí cuando lo vemos ya fue probado, ya fue engendrado, ya fue lleno, fue ungido, y ahora con esa unción del Espíritu Santo Él está expulsando demonios, hermano. Amén. Amén. Esta parte yo todavía la estoy investigando, hermano, porque yo no la entiendo todavía. Pero dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esta parte me dejó pensando y me deja pensando, y yo espero que el Señor me la revele, porque dice que hay gozo en el Espíritu Santo. Mira, hermano, yo me he gozado en mi cuerpo, yo me he gozado en mi alma,
Me he gozado en el espíritu, pero espíritu de hombre. Pero yo no sé qué sea gozarse en el Espíritu Santo. Tal vez ya lo tenía, pero no lo veo así, no lo distingo. Pero me deja pensando, porque mi Señor no era enojado, hermano. Mi Señor estaba lleno de gozo. Y aquí dice, hermano, en Lucas capítulo 10, versículo 21, en aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Yo me quedo pensando, y lo hago con plan con maña, dijeran por allá, para que el Señor me lo dé, ¿no? Porque yo quiero recibir ese gozo, ese mucho gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué será, hermano, ese gozo? Amén. Y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo. Y decía, bueno, esta parte yo quiero que la lea conmigo porque estaba complicada a veces de entender. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién llevó a la cruz? A Jesús, el Espíritu Santo. ¿Cómo pudo el Señor guardarse sin pecado? Por el Espíritu Santo. Ayer lo estaba dando esto por el discipulado a un hermano en Tijuana. Y vi que costó un poquito de trabajo que entendiera esto, por eso me estoy tardando un poquito con usted. ¿Usted ha sentido el deseo de servirle al Señor? Sí, pero como soy bien hombre, me aguanto, hermano. No se aguante, sírvale al Señor. Amén. Amén. ¿Qué cree que es lo que lo motiva a servir? Su corazón es el Espíritu Santo. El que le dice, Señor, heme aquí, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Aleluya. Pero que no me duela. ¿No dices eso? A veces dan ganas, hermano. Pero eso no lo hace usted movido por el Espíritu Santo. Cuando usted vive en un mundo igual que yo, en un mundo rodeado de pecado, usted quiere santificarse, guardarse sin mancha. Pero no crea que porque usted es muy buena gente. Ese es el Espíritu Santo que lo motiva a santificarse. ¿Me estoy explicando? Ese Espíritu Santo que está en Jesús, estaba en Jesús en ese momento, lo guardó sin mancha. Y por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo también para ir a la cruz. Es decir, hay veces que uno no quiere ir, hermano. Pero el Espíritu, como le dijo el Señor a Pedro, cuando seas viejo, levantarás las manos, otro te enseñará. ¿Quién era el otro? Espíritu Santo. Y te llevará donde hoy no quieres ir. Cuando usted era tierno en la fe, hermano, tal vez yo pienso que tal vez era dócil, ¿verdad? Pero déjeme creer que a veces no. Pero cuanto más camine y más se llene del Espíritu, más dócil va a ser. Cuando vengan las pruebas, usted va a tener paz y aún en medio de la prueba, gozo en el Espíritu Santo. Usted va a poder servirle al Señor, se va a ofrecer, no solo a servir, me refiero, no el que venga aquí a servir de ujier, sino a servirle al Señor en cualquier parte que usted esté, ya sea en su trabajo, en su casa, en las calles, a servirle porque el Espíritu Santo lo va a llenar. Amén. Cuando el Señor daba instrucciones a los discípulos, los daba en el Espíritu Santo. Lo dice Hechos capítulo 1 y 2, ahí lo puede ver usted. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Y daba instrucciones a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Lo pueden mirar ahí. Pero cuando el Señor muere y resucita, vemos en el Salmo 139:15 que el Señor le entretejió el cuerpo, ¿cierto? Pero dice, hermano, te doy el versículo, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos es el mismo Espíritu
que dará vida a vuestros cuerpos mortales. Amén. Si se lo va a dar al Señor, desde lo fuerte. Entonces, ¿quién resucitó a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a llevar a Jesús? Espíritu Santo, porque cuando Él venga, Él va a estar en las nubes, hermano, para que seamos elevados. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos es el mismo Espíritu, hermano, que dará vida a vuestros cuerpos mortales. Entonces necesitamos el Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Tenemos que ser sellados. Yo creo que ya son sellados todos, supongo yo. Amén, que diga de Dios, de Dios, de Dios, todo su cuerpo de Dios, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo es sumamente importante para la obra de Jesús. Es decir, no hizo nada en sus fuerzas. Todo lo hizo con la ayuda del Espíritu Santo, desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección, hermano, con el auxilio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo? Si usted tiene el Espíritu Santo viviendo en usted y no tiene las fuerzas, ni la sabiduría, ni la santidad de mi Señor Jesús, no pedimos el auxilio del Espíritu Santo. Es indispensable. Si el fundador de la iglesia utilizó el poder, la unción, la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo, usted también y yo. Amén. Amén. Entonces, tenemos que tener esa relación con el Espíritu Santo. Pero dice el Señor: voy a ir al Padre y rogaré para que Él envíe el Espíritu Santo sobre vosotros. Y yo me decía, ¿por qué tendría que rogar? Si Él ya había vencido. Porque el Espíritu Santo es muy sensible, hermano. Porque si Jesús vino el Padre y profanaron su templo. Metieron ídolos a la casa de Dios. Se fueron detrás de otros dioses. Vino el Hijo, lo mataron. ¿Qué íbamos a hacer con el Espíritu Santo? Entonces, era promesa al Padre, pero tenía que ir a rogar. Pero hay algo que dice, dentro de muy pocos días. Fueron 7 días, algunos dicen que 10, pero son 7. Hice mis cuentas yo. Luego lo explico. Bueno, rápido. De la muerte de Jesús al Pentecostés, el Pentecostés se llama 50. Son 50 días. Amén. ¿Cuántos días estuvo el Señor en el centro de la tierra? 3 días. Luego dice que se apareció vivo por 40. ¿Cuántos días van? 43. Y fue elevado. Y el Espíritu Santo llegó en el día 50. ¿Cuántos días faltaban? Es así, no es que no cuentan los 3 días primeros. Por eso es que dicen que días. Pero bueno, dejemos a los matemáticos con sus cosas, ¿no? Lo importante es el Espíritu Santo. Rogaré, dice al Padre. Me acuerdo que en Juan 20 sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces dice, no salgan de Jerusalén. Porque les digo, la última comisión o la gran misión o la gran comisión, id y haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y enséñalos a guardar todo lo que les he enseñado. Pero, perdone, no salgas de Jerusalén, porque dentro de muy pocos días vendrá el Espíritu Santo y los va a bautizar. Es decir, para testificar al Señor. Por eso no la quieren acompañar, hermanita. Se necesita estar llenos y con el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. El que está lleno no se puede quedar callado, hermano. El que tiene el Espíritu de Dios no puede quedarse callado. El que está vacío no sabe cómo va a hablar. Hasta vergüenza le da. Ay, no, ¿qué van a decir de mí? Ahí me van a ver los de mi barrio. Le quiero advertir porque es mi obligación. Aquel que se avergüence delante de mí, delante de los hombres, yo también. Aquel que me niegue, yo también lo negaré. No deje que el diablo lo avergüence, hermano. Testifique. Es que yo no sé Biblia. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en usted? Amén. Dice, dentro de muy pocos días, y recibiréis poder
cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Es decir, usted y yo ya tenemos el Espíritu Santo. Cuando lo recibimos al Señor, el Espíritu Santo entró. ¿Me estoy explicando esa parte? Eso se equivale a lo que el Señor Jesús hizo en Juan 20, que Él sopló. El Espíritu Santo ya estaba en ellos, pero hacía falta que viniera sobre ellos. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre de ti, ahí estás completamente saturado. La copa rebosa. Porque tú puedes tener un vaso y entró un poco del Espíritu. Pero cuando el Espíritu viene sobre todo, satura toda tu copa. Estás completamente lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Valga la redundancia. Recibiréis poder. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermano. No te puedes quedar callado. Pero necesitamos la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesús les dio la estafeta. Yo ya me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a mandar el Espíritu Santo. Y Él les enseñará, y Él los guiará, y Él les dirá qué tenés que hablar. Amén. Entonces va el Señor, y en el Pentecostés se oyó un gran ruido y un fuerte viento, y lenguas como de fuego se pusieron sobre su cabeza y empezaron a hablar lenguas, hermano. Creyeron que estaban borrachos. Yo creo que ese es el gozo del Espíritu Santo. Parte del gozo. Amén. Y entonces, hermano, inició la iglesia primitiva. Cuando yo digo primitiva, es que así se llama teológicamente, hermano. Yo no le puse ese nombre, a mí no se me quede viendo feo. Porque yo cuando vi iglesia primitiva, es que traen huesito. No. Primitiva viene de iglesia, la primera iglesia. Pero hay algo sorprendente. Todos eran judíos. Entonces, ¿y nosotros cuándo? Recuerda lo que dijo el Señor: yo no he venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque no está bien dar el pan que es de los hijos a los perrillos. Éramos perrillos en sentido figurado, no quiere decir que usted decía guau. Amén. Éramos como perrillos, pero ahora somos hijos. Ahora tenemos derecho al pan. Ahora podemos comer de lo que hay sobre la mesa, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor, y lo pueden leer todo el capítulo 10 de Hechos 10, hermano. Es una preciosura. Bueno, toda la Biblia es una preciosura. Pero ahí, si le pide al Espíritu que se le enseñe, se lo voy a enseñar yo, por cuestión que no me va a aguantar usted una hora más. No se lo voy a enseñar todo. Pero dice que había un hombre romano llamado Cornelio, que era centurión, así que tenía 100 soldados bajo sus órdenes, pero era un hombre justo, que hacía muchas obras de caridad e incluso edificó iglesia para el Señor, y que oraba constantemente, él y su casa, hermano, y que estaba orando a la hora novena, que son las 3 de la tarde, cuando un ángel del cielo se le apareció y le dijo: manda a Jope. Él estaba en Cesarea, mándalo a Jope. Sí, si Jope no estaba así, eran más de 16 horas caminando. Anda a Jope, a que llamen a Simón Pedro, que está en la casa de Simón el curtidor. Y a mí me gusta eso, a mí me encanta. Yo lo anhelo, hermano. Que cuando el Señor diga: vas a ir a la calle Gilbert, al número 2453, ahí vas a encontrar una mujer que se llama Justina Pérez. Y ella tiene algo para ti. ¿Sí o no puede hacer eso el Señor? Sí, puede hacer. No, es que sentí como del Señor. No, hermano, cuando el Señor dice. Es que yo siento como que el Señor dice, hermano, y dice que mandó a unos siervos y a un soldado que era también devoto con él. Los mandó. Si era a las 3 de la tarde, les explicó a los otros, salieron como más tardar a las 5 de la tarde.
Camine 16 horas, hermano, a las 5 de la tarde. De noche no se puede caminar. Tuvieron que quedarse a pernotar en el campo, porque el centurión nos había mandado. Y dice que al otro día, a la hora sexta, que son las 12 del día, Pedrito tuvo hambre. Y subió a la azotea, y mientras le preparaban ahí algo de comer, yo iba a decir que unos chilaquiles, pero no conocía los chilaquiles. Le prepararon algo de comer, y mientras estaba ahí, un manto del cielo se descendía. Vi una visión, y que había animales inmundos y todo, y le oí una voz que decía: Pedro, mata y come. No, Señor, jamás ha entrado nada inmundo en mi boca. Y 3 veces le pasó, así que digo: no llames inmundo lo que mi sangre ha purificado. Amén. Y estando ahí llegaron. Disculpe, venimos buscando a Simón el curtidor. Sí, soy yo. Vengo buscando a un Simón también que se llama Pedro, su tocayo. Ahorita le hablo. Y entonces el Espíritu Santo le dijo a Pedro, y ahí me quedo yo también pensando, es que yo me gozo. Pedro conocía la voz de Jesús, pero yo conozco tono de su voz, y usted conoce mi tono de voz. Entonces Pedro podía identificar el tono de la voz de mi Señor Jesús, pero dice que el que le habló fue el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que Pedro también conocía la voz del Espíritu Santo, audible. Le dijo: Pedro, ahí te buscan, no tengas temor de ir, porque yo los he mandado. Y dije: espérese, el que los mandó fue Cornelio. No, eso creyó Cornelio. El que los mandó fue el Espíritu Santo en Cornelio, pidiéndole que mandara a traer. La instrucción fue dada por ángel. Entonces, cuando alguien, un ministro de Dios, le dice algo, hermano, es posible que sea el Espíritu Santo hablándole. Amén. Bueno, les explicaron, y Pedro decidió ir porque el Espíritu le había dicho. Él no tenía que ir. Para empezar, hermano, eran 16 horas de ida y otras 16 de regreso. Y ya es nomás así. Amén. Pero dice que cuando llegaron, le dijo: quédense a dormir esta noche. Los hospedó. ¿Por qué los hospedó? Porque llegaron cansados, con hambre, fatigados, con sed. Amén. Y salieron al otro día. Se fue Pedro y algunos que iban con él. Pero llegaron hasta el 4.º día. ¿Por qué? Porque tardaron más de un día en llegar de Jope a Cesarea. Cuando llegaron a la casa de Cornelio, hermano, Cornelio era algo lindo, algo hermoso, hermano. Ya había hecho discipulado. La casa estaba llena de sus amigos más cercanos y toda la familia esperando que llegara Pedro, hermano. A veces vamos a los discipulados y solo el anfitrión está. Y a veces, hermano, me ha tocado que ni el anfitrión está. Oh, pastor, me quedé a trabajar overtime, hoy no voy a abrir. Qué lindo, mi hermano. Amén. Pero Cornelio, hermano, esos 4 días que se fueron a mirar, Cornelio empezó a buscar. Viene un hombre de parte de Dios, ven a escuchar el mensaje de Dios. Viene un hombre de parte de Dios, un ángel se me apareció. Y hermano, les empezó a decir. Y cuando llegaron ellos, la casa estaba llena. Yo supongo que había pachanga, hermano. Ya había hecho un buffet ahí. Eso ya lo supongo, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero es que ya con comida como que sí llegan, hermano. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿no? Bueno, llegaron. Y en cuanto llega, hermano, es que Cornelio se postra a los pies de Pedro. Tal vez no lo entiende así, ¿verdad? Pero déjenme lo explico. Un soldado romano no se iba a postrar a los pies de un judío. Y yo no estoy hablando de cualquier soldado, estoy hablando de un centurión, una persona con autoridad, una persona con poder, con dinero, hermano. En cuanto ve al hombre de Dios, no mira al judío, él mira a un varón de Dios. ¿Y qué hace ese cornero? Se postra a los pies de Pedro, pero le empezó a adorar. Mira, hermano, hay unos que dicen que son apóstoles, que cómo les gusta que lo adoren. Hay uno, no le voy a decir el nombre porque no ore por él, ¿verdad? Pero hasta le dicen, él es Jehová de los ejércitos. Y dice,
Hermano, yo aquí en la tierra me siento solo porque no hay con quien platicar, porque no están a mi nivel. Si yo les platicara, con la misma mirada los fulmino. Santo, dije yo. Diablo de ser, dije yo. Pero Pedro, hermano, cuando vio que Cornelio se postró y lo empezó a adorar, dijo: ¡Ey! Yo soy hombre igual que tú. Es que el hombre es idólatra. Juanito le pasó 2 veces. Ahí en el cielo se postró 2 veces delante del ángel, hermano. El hombre es así. Pone los ojos en los hombres. Sí, ponga los ojos en Cristo, nunca falla. Ponga los ojos en el Señor, mi hermano. Él nunca falla. Bueno, se postró y dijo: no. Y ya dijo: ¿por qué me mandaste a hacer? Y ya Cornelio le explicó todo. Lea el 10 de Hechos, va a estar hermoso. Ya cuando empieza ahí, empieza Pedro a testificar. Y dice que cuando aún estaba hablando, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Empezaron a hablar lenguas, hermano, y empezaron a profetizar. Aleluya. No había ni un gentil. Cuando Pedro y los otros judíos, los de la circuncisión, dice que lo acompañaron, se quedaron sorprendidos porque el derramamiento del Espíritu Santo había llegado a la casa de Cornelio, y todos los que estaban ahí, todos los que fueron invitados, fueron llenos del Espíritu Santo. Y así empezó la iglesia. Así es. Y nos bautizaron. Si el Espíritu los ha bautizado, ¿quiénes somos nosotros? Así es. Para negarles el bautismo en agua. Había una hermanita que ya no se quería bautizar hasta que se bautizara su esposo. Dije: amén. Y no estaban casados. Eso es algo sorprendente lo que hace el Señor. Y entonces ellos se iban a casar y se iban a bautizar juntos, pero no se quería bautizar hasta que se casaran. Digo: usted se puede bautizar, pero ya tiene que santificarse, es decir, celibato. No, mejor me espero. Bueno, ¿sabe qué me sorprendió? Que el Espíritu Santo la bautizó en lenguas antes de siquiera ir a las aguas bautismales. Y yo me quedé sorprendido. Ese no es el orden, Señor. ¿Quién le puede poner orden al Señor? Nadie. Yo decía: Padre mío, de verdad no entiendo. Yo creo lo mismo le pasó a Pedro. No llames nada inmundo lo que mi sangre ha purificado. Ya después se bautizó la hermana y el hermano, se casaron y se bautizaron, gracias a Dios, y están perseverando los dos de la gloria del Señor. Amén. Pero no todos conocen, ni desean, ni quieren el derramamiento y la llenura del Espíritu Santo. ¿Quiere que le diga a quién? Díganos. Para orar por ellos. Los de la iglesia de Éfeso, hermano. Les digo así que los de acá no. Ya están lejos de la vida del Señor. Es que no es iglesia, son gnósticos. Los de la iglesia de tuvieron un maestro llamado Apolos, un judío de Alejandría, poderoso en la escritura, pero no conocía el Espíritu Santo. Entonces él fue y los bautizó, hermano. Después, cuando llegó Hechos 19, llegó Pablo y les dice: ¿fuiste bautizados en el Espíritu Santo? Ni siquiera conocíamos que había Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué nombre fueron bautizados? En el nombre de Jesús. Ese es solo para arrepentimiento, pero es necesario que seas bautizado en el Espíritu Santo. Hermanos de alabanza, ¿me ayudan? Entonces es necesario ser bautizado. Ahí saben. Ser llenos del Espíritu Santo. Yo con esto termino. Gracias por su paciencia. Si Jesús, siendo Jesús, no hizo nada sin el Espíritu Santo, ¿por qué nosotros acaso somos más fuertes que Él para vivir sin la ayuda, ni la dirección,
ni la unción, ni la instrucción, ni la guianza del Espíritu Santo? Amén. No. Amén. Amén. Y dice que Pablo les impuso sus manos. No es la única manera de ser lleno del Espíritu Santo. La otra manera es que estemos unánimes, orando. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor Jesucristo, porque usted y yo somos iglesia de Cristo, que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Así que vamos a empezar, hermano, a orarle al Señor para pedirle. Eso solamente lo da Él, hermano. En la palabra del Señor dice que cuando Pedro estaba predicando aún con sus palabras en la boca, el Espíritu Santo descendió a los que estaban ahí. Vamos a pedirle al Señor. Si usted quiere hacer un acto de fe y pasar al frente a pedirle al Señor que lo llene de su Santo Espíritu, a pedirle al Señor que lo llene, que lo auxilie. Si usted ya ha sido bautizado en el nombre del Señor, en el Espíritu Santo, si usted ya ha sido bautizado, hermano, vamos a empezar a orar por aquellos que no. ¿Le hablan a mi esposa también, por favor? Y vamos a comenzar, hermanos. Padre mío, a la luz de la palabra, Señor, vemos que es indispensable que como iglesia de Cristo tu pueblo sea lleno del Espíritu Santo. Es indispensable, Señor, que tu iglesia reciba el poder por medio del bautismo del Espíritu Santo. Es indispensable, mi Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Queremos esa llenura. Queremos ser como la iglesia primitiva, Señor, llenos del poder de tu Espíritu, ungidos por el poder de tu Santo Espíritu. Necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo. Si hablas lenguas, comienza a hablar tus lenguas, hermano. En el nombre poderoso de Jesús, vengo tomando autoridad en tu nombre, mi Rey, y desatando toda boca atada en el nombre poderoso de Jesús. Abre tu boca, mujer. Abre tu boca, varón. Ministros de alabanza, si hablan lenguas, comienza a avivar el fuego. Dice la Escritura que eran lenguas como de fuego que se posaron en su cabeza y empezaron a hablar otras lenguas. La palabra del Señor en el Evangelio de Marcos: estas señales seguirán a los que han creído. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Es una promesa para todo su pueblo. En el Pentecostés todos fueron llenos. En la casa de Cornelio todos fueron llenos. No había uno que no fuera llenado, porque esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor llame. Así lo declaró Pedro. Y esa predicación llegaron 3,000 al Señor. En el siguiente día volvió a predicar y volvió a dar el mismo mensaje, y 5,000 fueron bautizados. El Espíritu
increíbles, hace cosas poderosas, porque aquellos hombres estaban dispuestos a dar la vida, movidos por el Espíritu Santo. Empieza a hablar tus lenguas, mujer. Empieza a hablar tus lenguas, varón. Es el Señor. Solo haz tu mente como el corazón de un niño. Solo cree. Abran su boca. En el nombre poderoso de Jesús. Llena, 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 llena. El Señor está sobre de mí y me ha ungido para llevar su mensaje de salvación a todo aquel. Y el Señor te quiere llenar. Derrama de tu poder, Señor, sobre su vida. Fuego del Señor sobre tu vida. Llena, llena, Padre. Espíritu de Dios, muévete. Muévete en el nombre poderoso de Jesús. Llena su boca, Señor, de lenguas nuevas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Multiplica, Señor, tu unción sobre su vida. Llena, 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 llena. Ahí está el don, mi hermano. Ahí está el don. Llena, 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 completamente llena. Para gloria del Señor. No pares de hablar. No pares de hablar. Sigue, aviva, aviva, aviva el fuego, aviva el fuego. En el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, porque no he venido por elocuencia de palabras, Señor, sino por poder de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Llena a mi hermana, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Sigue hablando tu boca. Ahí está el don, mi hermana. Ahí está el don. El Señor lo tiene para ti. Hazte como un niño. Hazte como un niño. En el nombre poderoso de Jesús. Llena, 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 llena. En el nombre poderoso de Jesús. Obra poderosamente, Señor. Obra poderosamente, Señor. Obra poderosamente, Señor. Se lleno, se lleno, se lleno, se lleno. Ábrele el micrófono 8, por favor. Aleluya, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Las lenguas son solamente uno de los 9 dones, pero hay más. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ya le has dado profecía, ya le has dado lengua, Señor. Ahora, Padre, Espíritu de Dios, te ruego, imploro, llénala aún más, llénala. Se llena, se llena. Fuego del Señor sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Solo cree, hermano. Levanta tus manos delante del Señor. Yo quiero hablar profecía. Quiero que uses mi boca. Quiero que uses mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, ruego tu auxilio.
Ruego tu asistencia, Señor. Tu ayuda, por favor. Y derramo de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Uy, rabasa, quitaraba, baba, kei, caraba, saya. Llena, 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 llena. Abre tu boca, varón. Abre tu boca, varón. En el nombre poderoso de Jesús. Uy, rabasa, déjalo que fluya. Uy, rabasa, quitaraba, baba, kei, caraba, saya. Ahí están las lenguas, hermano. Déjalo que fluya. Déjalo que fluya. Déjalo que fluya. Uy, rabasa, quitaraba, baba, kei, caraba, saya. Así humilde delante del Señor. Hazte como el niño. Rabasa, quita, raba, baba, keika. Abre tu boca, ahí está la lengua, yo lo sé, puedo sentir el fuego del Señor sobre de ti, mi hermano. Rabasa, quita, raba, baba, keika. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Fuego del Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Obra, 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 obra. En el nombre poderoso de Jesús. Cuando levanto mis manos, Se llena. ¿Tú lo crees? cuando levanto Si lo crees, recibe. mis manos, En el nombre poderoso de Jesús. empiezo a Llena, llena, llena. Para gloria del Señor. Es una unción especial de parte del Espíritu para todo aquel que quiere, para todo aquel que lo cree, porque todo aquel que busca halla, todo aquel que pide recibe y todo aquel que toca se le abre. Una basa que traba, baba, que caraba, saya. Llena, 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 llena. mis cargas. Una basa que traba, baba, que ahora. Una basa que arriba, saya. Llena, llena, satura del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Llena, llena. Recibe arriba, baba, que caraba, saya. En el nombre poderoso de Jesús. Mis manos, Ahora vas aquí, arriba, vas allá. levanto mis manos, Fuego del Señor. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús.